increíble cómo hace una semana estábamos acá reunidos despidiendo el año 2019 y tuvimos un tiempo maravilloso en donde concluimos con un tiempo de agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, especialmente en el año 2019. Y decíamos: gracias, Padre, por todas las cosas buenas que hiciste por nosotros al finalizar este año. Pero también dábamos gracias a Dios, y creo que es importante agradecer también por esos tiempos difíciles. La vida, como todos sabemos, en la vida no todo es color de rosa. En la vida también pasamos momentos difíciles. Y en este año 2019, mientras dábamos gracias a Dios por todo lo bueno, también les comentaba yo al grupo de liderazgo que este 2019 para mi vida fue uno de los años más difíciles a nivel ministerial. A diferencia de otros años, para mí el 2019 fue bastante duro, a tal punto en donde llegué a cuestionar mi llamado como pastor. Llegó un momento en donde tuve que hacer un alto y decir: Señor, ¿qué es lo que está pasando acá? Daniel, ¿podría subirle un poco acá al 6? Gracias. Fue uno de los años más difíciles para mí como pastor, y pasé algún tiempo realmente meditando y preguntando: Señor, ¿realmente he sido llamado para ser pastor de esta congregación? Y les comentaba a algunos otros hermanos cómo, a diferencia de otros años en donde siempre tenía una idea de qué era lo que quería lograr y alcanzar, llegó un tiempo, si pudiera ponerlo en palabras, sentía como que había una neblina al frente mío bastante espesa y no podía realmente entender qué era lo que Dios quería de mí. Se presentaron algunas pruebas, algunas situaciones bastante complicadas. Yo decía: Dios, ¿qué quieres que haga? No sabía qué paso dar, hacia dónde dirigirme, pero por otro lado tenía una voz y quizás una mano que me empujaba hacia adelante y me decía: continúa caminando, sigue caminando. Yo decía: Señor, pero ¿hacia dónde? Realmente no tengo claro hacia dónde dirigirme. No importa, tú empieza a caminar. Y conforme empezaba a caminar en fe, iglesia, el Señor fue trayendo revelación sobre algunas cosas. El Señor fue empezando a traer claridad sobre lo que quería que nosotros hiciéramos como iglesia. Una de ellas, por ejemplo, fue el llamado a visitar los hogares, a ir a cada casa y declarar la palabra de Dios. No hacer un estudio bíblico, sino la importancia de que la palabra de Dios sea hablada y declarada en cada hogar. Porque en cada casa, iglesia, en muchos lugares, lo que se escucha, lo que se transmite, lo que uno ve en esos lugares son: mire, si usted prende la televisión, ¿qué es lo que la televisión está declarando o anunciando? ¿Qué es lo que la gente trae a nuestro hogar, verdad? Hay muchas cosas que, creo yo, han contaminado nuestra casa de forma negativa. Y entonces el Señor me mostraba lo importante y la necesidad de ir a cada hogar a declarar la palabra, a orar por sanidad, a orar por paz en el hogar, a orar por restauración, a orar por unión y sobre todo bendecir cada hogar. Y por lo tanto empezamos a hacer esto. Y es algo que ya eso lo habíamos tratado hace algunos años y no había funcionado muy bien. Pero esta vez, conforme uno empieza a caminar en fe y ser sensible a la voz de Dios, empezamos a ver el resultado y la disposición en las personas de abrir sus hogares para llevar la palabra. Y en esos momentos en donde me sentía un poco cansado, inseguro también, fue ahí donde el Señor fue poniendo personas en mi camino para ayudarme en el ministerio. Una manera de Dios decir, cuando yo más dudaba del llamado, era cuando Dios dijo: no, aquí te estoy respaldando en el llamado que he hecho para tu vida. Y conforme pasaba el tiempo, fui entendiendo poco a poco. Me costó,
Me costó, porque cuando uno pasa situaciones difíciles, uno como que se bloquea, uno se encierra. La frustración no lo deja pensar a uno con claridad. Así que poco a poco fui entendiendo lo que Dios estaba haciendo en mi vida, y no solamente en mi vida, sino lo que Dios quiere hacer en la vida de la iglesia. Y es que Dios me estaba enseñando a caminar en un nuevo nivel de fe. Y ponga atención a esto acá. Dios me estaba enseñando como ministro a caminar en un nivel mayor de fe. Me explico. Todos nosotros tenemos fe porque creemos en Dios, ¿verdad? Pero no todas las personas han desarrollado su fe. Romanos capítulo 2 verso 3 nos habla de la medida de la fe que Dios va poniendo en cada uno de nosotros. Y cómo nosotros es importante que desarrollemos nuestra fe, que la llevemos a un nivel mayor, a un nivel más grande. Porque si mantenemos el mismo nivel de fe, no vamos a poder ver cosas mayores y mejores. No sé si me están entendiendo acá. Y fui entendiendo poco a poco cómo Dios quería llevarnos a mí como ministro y también a la iglesia a ver cosas mayores. Pero para ver cosas mayores, nuestra fe debía ser probada, debía aumentar, debía crecer. Porque los retos que vamos a ver con las bendiciones van a ser mayores. Entre más bendición, los retos más grandes van a ser. Y para conquistar tierra de gigantes, nosotros debemos estar preparados, iglesia. Hay bendiciones, estamos entrando a una nueva temporada acá en la iglesia. Estamos entrando a una temporada y Dios nos ha ido preparando. Y cosas mayores vienen, pero para eso nosotros tenemos que ir a desarrollarnos en fe, alcanzar un nivel mayor de fe. Y es que viene una temporada de crecimiento en la iglesia. Ha llegado el tiempo de que como iglesia vamos a crecer. Diga conmigo crecimiento. Diga conmigo crecimiento. Vamos a ir creciendo. La iglesia ha ido creciendo cada vez más, pero vamos a ver más personas. Ya ahora, de ahora en adelante, no vamos a invitar a la gente a que venga a la iglesia. El nuevo nivel de fe, el nivel mayor, va a hacer que nosotros vayamos por ellas y las traigamos a la iglesia. Hay una diferencia muy grande entre decirle a la gente: ve a la iglesia, ven, llega. Y nosotros hacer un esfuerzo por levantarnos más temprano, arreglarnos más temprano, ir a buscar a la persona y traerla para que esta persona tenga un encuentro con el Señor. Y eso va a requerir un nivel mayor de fe. Y pensaba cómo en muchos lugares, e inclusive no podemos obviarlo, esta no es una iglesia perfecta, pero uno encuentra en todo lugar personas que limitan constantemente a Dios. Y cuando se habla de crecimiento, siempre está la persona negativa que dice: pastor, pero es que la gente no quiere venir a la iglesia. Y por supuesto la gente no quiere venir. Es por eso que nosotros nos vamos a esforzar para traerlos acá a la iglesia. Hay cosas que queremos hacer y la gente negativa siempre se levanta y dice: pastor, muy buena idea, podemos hacer un concierto, pero es que no hay dinero para poder traer una bonita banda o hacer un evento especial. Pero un nivel mayor de fe nos va a decir: no importa, aunque no tenemos los recursos, Dios va a proveer, pero vamos a hacer algo para el bien de la iglesia y para alcanzar almas para Cristo. Y esto ha sido un proceso, hermanos, que he ido tratando de entender, porque me parte el alma como hace una semana, mientras nosotros aquí dábamos gracias a Dios, nos tomamos un video y dijimos feliz año nuevo con ese amor, con esa alegría. La semana pasada muchas iglesias tuvieron su último servicio. Ya el día de hoy esas iglesias están cerradas. Y este año va a ser el último año para muchas iglesias que literalmente están esperando hasta el último momento ya para cerrar sus puertas.
Lo digo porque ha pasado algo en la iglesia de Dios, como que muchas personas han olvidado vivir por fe, han olvidado de que somos llamados a caminar por fe, no por vista. Y cuando una iglesia pone su fe en la venta de tamales para recoger fondos, ahí hay un problema. Y soy respetuoso, la venta de tamales es buena, siempre nos ayuda a recaudar fondos. Pero hay una diferencia entre un proyecto y la última alternativa. No sé si me están entendiendo acá. Hay muchas iglesias que ya no tienen ninguna otra manera, creen ellas, de sostenerse. Por lo tanto, abren sus puertas a cualquier grupo. Mira, hay iglesias, hermanos, que permiten a la comunidad hacer cualquier clase de fiesta. Hay bailes en templos cristianos porque se necesita ese dinero para sostenerse. De lo contrario, la iglesia tiene que cerrar. Y hay iglesias que tienen que abrir sus cuartos a grupos extraños, diría yo, hasta espiritistas, porque lo sé. Porque se necesita dinero para sostener la iglesia. Si no hay ese dinero, la iglesia cierra. Y yo no sé usted, pero yo no quiero ser de esas iglesias. Yo no quiero que la iglesia hispana de la comunidad tenga que recurrir a la venta de galletas, porque si no, tenemos que cerrar. Pero eso requiere un nivel mayor de fe. Diga a la persona que está a su lado: necesitamos más fe. Pero el alcanzar un nivel mayor de fe no es fácil. Y mire, cuando hablamos de fe, me gustaría compartirles muchas historias. La Biblia es un libro de fe. Desde principio a fin, la Biblia es un testimonio de fe. Y hay muchas que quisiera compartir, pero el día de hoy solo voy a mencionar 3 brevemente. Y la primera que el Señor puso en mi corazón para compartir acá en la iglesia, conforme vamos avanzando en esta nueva temporada, la encontramos en Éxodo capítulo 4, verso 1 al 4. Y aquí lo tengo en la pantalla para que me acompañen a leer. Y ustedes recordarán el momento en que Moisés, ¿verdad?, tiene el encuentro con el Señor. Ve una zarza ardiendo, el Señor lo llama y el Señor empieza a hablar con Moisés y le dice: Moisés, yo te he escogido para ser la persona que traiga libertad al pueblo. Y Moisés, como muchos de nosotros, empezó a debatir con Dios y a decirle: Señor, pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Hay gente mejor que yo, más capacitada. Es más, allá en el pueblo, en los hebreos, tienen sus líderes, sus ancianos, conocedores de las tradiciones, más preparadas y respetadas entre el pueblo. ¿Quién soy yo? Y Moisés debate con el Señor. Dios, en su amor y misericordia, le dice: papito, yo te he escogido, eres tú a quien he llamado. Pero acá viene un aspecto importante, me gusta esto. En el verso 4, capítulo 4, verso 1 al 4, dice así: y Moisés le responde al Señor una vez más: Señor, yo sé que me has llamado, pero ¿qué pasa si yo llego al pueblo, les hablo y no me creen? Dice la Biblia: he aquí que ellos no me creerán, no van a creer en mí, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Hermanos, caminar en fe significa caminar y obedecer a Dios aun cuando otras personas no crean en ti. Ponga mucha atención a esto. Caminar en fe significa actuar aun cuando la gente diga, cuestione tu llamado, cuestione tu visión, cuestione tu autoridad. Eso es caminar en fe. No sé si me entienden acá. Señor, no me van a creer. Y así están muchos de ustedes el día de hoy. Tienen un llamado de parte de Dios, tienen una profecía en su boca hace mucho tiempo, pero no la desatan porque están pensando: ¿y si la gente no me cree?
Hay palabra ahí, hay palabra ahí. Hay lenguas. Mire, yo creo que en algunos de ustedes la lengua le hace así cuando oramos y clamamos, pero tienen un temor a hablar en lenguas. Hace un tiempo atrás estuvimos ungiendo manos para sanidad. Y sé que Dios ha ungido personas para traer sanidad, pero hay un temor. Se porta como Moisés. Bueno, pero ¿qué pasa si yo oro por los enfermos y no creen que yo puedo sanarlos? Es que no eres tú, eres Dios. El nivel mayor de fe dice: no soy yo, es Dios. Pa, en el nombre de Jesús. ¿O en nombre de quién está sanando enfermos? Es en nombre de Jesús. No dejemos, no limitemos el llamado de Dios a lo que los demás creen. Pero avanzo, porque continúa Moisés. Debate con el Señor, y a lo cual el Señor le dice: bueno, Moisés, mira, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió: ¿qué tenía Moisés? ¿Un título? ¿Dinero? ¿Conexiones? Tenía una vara. Y Dios le dijo: echa esa vara a tierra. Y de repente se hizo una culebra. Y nota esta frase aquí: y Moisés huía de ella. Miren, hermanos, caminar en fe significa enfrentar aquellas cosas que nos atemorizan. Ponga atención a esto acá. Es enfrentar aquellas cosas de las cuales nosotros queremos huir. Eso es caminar en fe. Hay cosas frente a nosotros. Mire, es increíble cómo Dios usa aún lo que nos da temor para manifestar su gloria. Mire, la serpiente no se apareció y le sonrió a Moisés. Esa serpiente era feroz. ¿Cómo lo sé? Porque Moisés huía. Hay otras traducciones que dicen que Moisés se echó a correr. No fue que se asustó, uy, no, Moisés estaba huyendo, estaba tratando de evitar la serpiente, porque era una serpiente que no tenía una sonrisa muy bonita como la de Guadalupe. Mira ahí cómo está sonriendo. Esa serpiente daba miedo. Moisés huyó de ella. Caminar en fe va a significar enfrentar aquellas cosas de las cuales queremos huir o evitar. Hay cosas que has estado evitando y es hora de enfrentarlas. Y no es fácil. Hay gente que debemos quizás enfrentar y eso da miedo. ¿Y si se enojan? ¿Y si se van de la iglesia? Dios mediante, vamos a traer acá a un pastor muy reconocido en el área. Creo yo que es la iglesia más grande de acá de Boston. Esperamos en Dios traerlo acá porque tiene una experiencia maravillosa. Y él cuenta cómo antes de que su iglesia llegara a ser tan grande, hubo un momento en donde él tuvo que tomar la decisión. Una decisión en donde decía: iglesia, esta es la visión que Dios tiene para mí. Y él cuenta y dice cómo comunicarle esa visión a la iglesia fue muy difícil, porque cuando él lo hizo, la mitad de la iglesia se le fue. Esa serpiente daba miedo. He tenido la oportunidad de hablar con muchos pastores y salir. Y uno de los temores más grandes en muchas iglesias es el que si se va la gente, se va el dinero, se va la ofrenda. Y si se va la ofrenda, ¿cómo nos vamos a sostener? Pero hay que enfrentar a esas serpientes. Y esa vara se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y ¿qué? Tómala por la cola. Mire qué Dios tan bueno. Miren qué Dios tan maravilloso. Que ve al pobre Moisés asustado, temblando de miedo por la serpiente, y Dios lo que le dice es: agárrala por la cola.
Dele gloria a Dios en este momento. Uno cree que el hecho de que Dios tenga un propósito para uno, un llamado, es que el camino va a estar ahí, hasta con pétalos de rosa. Para conquistar hay que pelear. Y toda batalla requiere de valor. Y alcanzar un nivel mayor de fe requiere de enfrentar aquellas cosas que nos atemorizan. Moisés fue obediente, y aunque le daba miedo esa serpiente, él extendió su mano y tomó por la cola, y se volvió vara en su mano otra vez. Y usted conoce el resto de la historia. ¿Qué hizo Moisés con esa vara? Dejémoslo ahí porque eso es para otra ocasión. ¿Qué hubiera pasado si Moisés dice: Señor, no, todavía con una vara me hubiera atrevido, pero con una serpiente no puedo? ¿Cuántos están dispuestos a caminar en fe en este 2020? ¿Y cuántos están dispuestos a tomar esa serpiente por la cola? Le voy a contar uno más, que el tiempo avanza. Años más adelante nos cuenta otra historia acerca del pueblo de Dios. El pueblo de Dios tenía muchos enemigos, uno de ellos los filisteos, que le hacían la vida imposible a Israel. Y los filisteos siempre buscaban la manera de acabar con ellos, esclavizarlos, someterlos y por qué no hasta destruirlos. En ese entonces había un rey llamado Saúl, y cuenta la historia de la siguiente manera. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron. Diga conmigo: se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. O sea, en cualquier rotito, en cualquier huequito que encontraban, ahí metían panza y ahí se escondían. Era tanto el temor que no fue que se metieron en la ciudad todos ellos, no, en fosas, en cuevas, en donde sea, se escondieron por el temor que ellos tenían ante ese ejército. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras de él, diga conmigo, temblando. Caminar en fe significa enfrentar aquellas cosas que nos ponen a temblar. Había una serpiente, Moisés huyó de la serpiente, pero era una serpiente. Ahora Israel estaba enfrentando todo un ejército enemigo y todos se pusieron a temblar. Escuche bien, iglesia, porque esto es para la iglesia hispana de la comunidad. Caminar en fe va a significar enfrentar cosas que nos ponen a temblar. Y nosotros, mire hermano, nos escondemos o temblamos de miedo porque no creemos que podemos hacerle frente. Israel tembló porque ellos dijeron: no podemos enfrentar a esta gente, van a acabar con nosotros. Si no me escondo, me muero. Más adelante cuenta la historia que de entre todos ellos, de esa gran multitud, se levantó un hombre llamado Jonatán. Y Jonatán agarró a su paje de armas o a su escudero. Él le dijo: hombre, o seguimos escondidos acá y nos morimos de hambre, o hacemos algo al respecto. Pero me gusta lo que él dice: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos o de los enemigos. Quizás Jehová haga algo por nosotros, pues para Dios no es difícil. Bueno, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Yo no sé usted, pero para mí eso es fe. ¿Qué habíamos dicho?
que había un ejército tan grande como la arena del mar. El ejército era inmenso y Jonatán dijo, pues bueno, nadie más se atreve, David, vamos, nosotros dos a intentarlo. Vamos nosotros a intentarlo. Caminar en fe va a significar salir de donde estamos escondidos, o de quizás salir del anonimato. ¿A qué me refiero con el anonimato? Hay gente con un llamado de Dios que está escondida. Nadie sabe quiénes son, están en el anonimato. Pero Dios les está llamando a salir de ese lugar de donde nadie los conoce, a posicionarlos en un lugar en donde puedan traer salvación y restauración a un pueblo que está temiendo por su vida. Caminar en fe en este año va a significar tener el valor para entrar en campo enemigo. Es que hay que quitarnos esa idea, hermanos, de que la gente tiene que venir a la iglesia de alguna manera, Señor, y hacemos ayuno y hacemos vigilia y agarramos de las manos y oramos y oramos y oramos. Ven, que la gente venga, que la gente venga. Y la gente no va a venir solamente por la oración, tiene que venir por la acción también. Mire, hermanos, hay que poner manos sobre los enfermos. Jesús no solamente dijo oren y ya está, enciérrense en la iglesia y todo se va a arreglar en el mundo. No, dijo, ustedes son la luz, ustedes tienen que actuar, ustedes tienen que predicar, ustedes tienen que hablar, declarar con autoridad, echar fuera demonios, imponer manos, hollar serpientes, escorpiones. Caminar en fe significa entrar en campo enemigo con la seguridad de que Dios puede hacer mucho con lo poco que creemos tener. Muchas veces no hacemos cosas porque no tenemos lo suficiente, no tenemos la suficiente gente, por lo tanto no lo hacemos. Pero solamente se requiere de una persona que tenga el valor para obedecer el mandato de Dios, y Dios se encargará del resto. Avanzo acá, porque dice que Jonatán subió trepando con sus manos y sus pies, y tras de él su paje de armas. Y conforme llegó Jonatán y empezó a agarrar su espada, agarrar a algunos, dice la Biblia que conforme Jonatán golpeaba a unos, el escudero iba por detrás rematándolos. Y note acá lo siguiente, es que esto me encanta. Y ellos llegaron y empezaron, se atrevieron, llegaron a una guarnición de 20 soldados. Diga conmigo, 20 soldados aproximadamente. Ellos no dijeron vamos a acabar con todo el ejército, no, vamos a intentar acá, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, porque para Dios no hay nada imposible, vamos a creer. Y llegaron a un lugar donde habían 20 soldados. Pero esa acción, esa fe, esa confianza al Dios, dice la palabra que causó un gran pánico en el campamento enemigo y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación en el pueblo. ¿Recuerdan ustedes que en un momento el pueblo de Dios estaba temblando? Ahora era el enemigo quien estaba temblando. ¿Por qué? Porque se levantó un hombre y dijo, yo lo voy a hacer. Yo creo que para Dios no hay nada imposible, y me voy a animar y lo vamos a hacer, y Dios se encargará del resto. Y conforme él caminó en fe, mire, Dios hizo algo tan maravilloso que un ejército como la arena del mar, empezaron ellos a decir, aquí van a acabar con nosotros. Es que eso es lo que hace Dios. ¿Cómo un hombre iba a acabar con todo un ejército? ¿Cómo un hombre lo iba a hacer? Es que no somos nosotros, es el Señor a través de nosotros, hermanos. Por eso es que somos llamados a caminar en fe. Y ya voy concluyendo acá. Porque el versículo base para esta nueva temporada está en Éxodo capítulo 14. Y es el momento en donde Moisés, una vez que hay liberación finalmente de Israel, de los egipcios, dice la Biblia que se encontraron en una situación bastante difícil.
El momento en donde frente a ellos había un mar y tras ellos un ejército listos para esclavizarlos y terminar con ellos. Y ante esa situación en donde el pueblo estaba desesperado, enojado, asustado, ya dijimos, ya no hay esperanza. O nos ahogamos o regresamos a Egipto como esclavos, porque el enemigo nuevamente va a tomar control de nuestras vidas. Moisés se levanta y le dice al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy por vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estéis tranquilos. Pero viene acá algo muy importante. Entonces Jehová le dice a Moisés: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. ¿Hacia dónde? ¿Para dónde iban a marchar? O a enfrentar al enemigo y derrotarlo, o a ahogarse en el agua. Qué Dios más bueno, hermano. Bueno es mi Dios. Qué Dios, cómo Dios trabaja de maneras tan extrañas. Uno hubiera deseado que la nube de fuego hubiera pasado por los egipcios de una vez y los consumiera a todos. No era más fácil hacer eso. Ya había una nube de fuego. Dios pudo haber hecho y ya, hasta ahí quedaron los egipcios. No. Pero es que Dios quiere desarrollar nuestra fe, que alcancemos una fe mayor. La fe mayor, en donde Dios dice: ven acá, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y voy concluyendo acá, iglesia, porque en estas tres historias hay algo en común. Número uno, se nos habla de Moisés y su temor ante la serpiente, pero cómo Moisés actuó para tomar la serpiente por la cola. Hablamos de Jonatán. Jonatán no se puso a orar y a decir: Señor, sálvanos, 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 ayúdanos, envía tu ángel, haz algo. Yo creo que Jonatán oró, pero Jonatán también se puso en acción y él entró en campo enemigo. Y por último encontramos a un Moisés que dice: ahora ¿qué hacemos? Yo sé que ya el Señor dio la palabra de que nos va a salvar, pero ahora queda actuar. Vamos a ponernos en marcha. Iglesia, vamos a ponernos en pie acá, porque quiero dejar algo bien claro. Caminar en fe no significa que vamos a quedarnos de brazos cruzados y que Dios haga el resto. Hay mucha gente hoy en día que dice tener fe y lo que está haciendo es estar sentada esperando